Cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y hoy venimos medio contrarreloj, como se dice, ¿no? Medio contrarreloj. Estamos con la mesa de intercambio, pero como siempre recordándoles que la tarjeta Brou Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata. Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñás. Además, tiene beneficios buenísimos. Pedí tu Brou Recompensa Mastercard al 2199600 o por recompensa.brou.com.uy. Banco República, nuestro Banco País, está presentando esta mesa de intercambio como siempre. Hoy recibiendo aquí en estudios a alguien que viene a participar en esta mesa de intercambio. Fue convocado por Rodolfo Merelo, ya que no podía estar presente. Es Héctor Viera. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Muy bien, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, por favor, un placer. Tenemos por allí también a Carlos Diafiliola. ¿Está conectado por ahí? Carlos se fue, no hay nadie. Bueno. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde estamos? Están, a ver... Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, porque en el día de hoy se va a estar dando la interpelación por el tema Salto Grande. El Frente Amplio está pidiendo que caigan ediles y el boomerang va contra Orsi, dice la noticia. La oposición reclama el cese de los 40 contratos en el litoral y nacionalistas advierten máquinas de favores políticos en el departamento de Canelones. Algo que, bueno, ya hemos conocido porque hemos tenido más información en las jornadas anteriores y que hoy, a partir de esta interpelación, estará nuevamente en el tapete, interpelación que se realizará a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo, por estas contrataciones directas de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, así como los recursos utilizados y el contralor ejercido por el Poder Ejecutivo. La interpelante el interpelante será Nicolás Viera, del Movimiento de Participación Popular. Allí pondrá el foco en que caigan los casi 40 contratos de designación directa, a los que identifica como militantes blancos y colorados. En particular apuntó a la lista 404 del Partido Nacional y a que haya un cambio en la conducción política del organismo. El gobierno tiene que venir con un talante de hacerse cargo de las cosas que han hecho, que la renuncia de Carlos Albizu se haya dado, que se dio, demuestra que esta interpelación era necesaria y fue el primer resultado, pero no nos conformamos porque la gobernanza de la delegación uruguaya permanece intacta, habiendo puesto un presidente que es de extrema confianza de Albizu, dijo Viera en rueda de prensa ayer. Y la coalición se estaría reuniendo sobre las últimas horas de ayer con Bustillo y con Arbeleche para preparar la interpelación. Allí participó el nuevo presidente de la Comisión Técnico Mixta, Martín Burutarán, un hombre de confianza del expresidente del organismo. En las últimas horas, desde el oficialismo, han puesto el foco en las contrataciones directas por parte de intendencias frente amplistas como la de Canelones, por ejemplo. Ahora también se está poniendo este tema en el tapete, viendo qué es lo que ha ido pasando en los gobiernos departamentales. Y es como un ida y vuelta, ¿no? Usted, con la experiencia que tiene, por ejemplo, de trabajo en Caru, cuando se plantean estos temas, ¿cómo los ve? ¿Son organismos en los que los partidos políticos utilizan en cierta forma los puestos para poder premiar o no a personas de su concordancia política? Bueno, sí. Cuéntenos en Caru cuál ha sido también su experiencia, porque está bueno tenerla sobre la mesa. Más allá de determinadas circunstancias muy particulares, son bastante parecidas, tanto la Caru como la Comisión Técnica Mixta. Sí. Son organismos binacionales integrados por delegaciones uruguayas y argentinas en igual número y cantidad. Y que tienen sus salvedades, sus ideologías diferentes, sus procederes distintos. Pero bueno, en el caso de la Comisión Administradora del Río Uruguay, yo ingresé por allá por el año 2001, y bueno, había ciertas consideraciones en cuanto a que, por ejemplo, la vía de entrada era por los políticos directamente, nada más, ¿no? La única fuente alternativa que existía para acceder a un trabajo, en el cual me incluyo, era por aquellos tiempos, por el vínculo político o con un político que sin vos estar involucrado en su sector, por proximidades o algo, te echaron una mano para poder ingresar. Ajá. ¿Hasta qué año estuvo usted? Hasta el 2020. Hasta el 20. Hasta hace poquito, sí.
fue un trabajo importante para mí, para mi vida, para mi familia, el tiempo que estuve, y una experiencia muy buena, ¿no? Muy positiva, que te enseña muchas cosas. Pero es compleja las distintas ponencias de una delegación y otra, ¿no? La delegación argentina es una delegación que tiene una conformación incluso que no la entendemos por qué, pero por lo menos más afín al gusto de uno, de que son 5 integrantes, todos políticos, todos políticos. Y usan como asesores, sí, bueno, otros tipos de contratan como asesores de la delegación es uruguaya, salvo ahora que supuestamente cambió, eran generalmente, y ahí creo que hay que hacer un punto bastante, pero para mí fundamental, digamos, ¿no? En este tema, que las delegaciones uruguayas, a partir de lo que fue el 2005 en adelante, se integraba con 3 miembros por lo menos 2 o 3 miembros del gobierno electo y miembros testigos de la oposición. De la oposición. Pero este tema del ingreso de personas, entonces, por compromiso, por militancia política, no es nuevo, ¿no? No. Toda la vida. ¿Usted entró al cargo en qué gobierno? El gobierno colorado. El gobierno colorado. Usted entró por el gobierno colorado. Entró por el gobierno colorado. Por un político del gobierno colorado. ¿Quién era el político? No importa, no está. Decir. Bueno, no está. Bueno, porque si no está, ¿qué? Sí, bueno, no por eso, pero entré en el 2001. ¿Fue por caminate? Sí, entré en el 2001, pero él me lo dijo, hasta que yo esté, cuando yo no esté, bueno, justo cuando... Sí, ahí no se sabía. No se sabía, sí, cuando él no estuvo más, bueno, me quisieron rajar. Sí. Bueno, pero tuvo 20 años, ¿no? Tuve 20 años, por eso vi, es decir, para mí lo destacable es que fueron distintos procesos, ¿no? Digamos que viví. En ese tiempo había un reglamento, cuando yo entré, que no se podía hacer gremio, no estaba prohibido. Bueno, en el 2005 empezamos a movernos para ver si lo podíamos cambiar, y logramos en el 2006-2007 que el gobierno actuante en ese momento permitiera eso. Pero para eso había que reformar el reglamento. Entonces, para reformar el reglamento, el gobierno actuante en ese momento facilitó que la Oficina Civil de Presidencia de la República viniera, concurriera, y junto a los trabajadores y a los cargos más altos se modificara el reglamento. Bien. Y ahí se permitió el gremio, digamos, ¿no? Bien. Ahí empezó a funcionar el gremio. Vamos a recibir a Ángel Iván Pavlov y a Carlos Díaz Filiola. Ahora sí están los dos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Bueno, ¿qué visión tienen con respecto a estos órganos que funcionan desde tiempos inmemoriales y que siempre han generado, en cierta forma, la duda de cómo son los procesos de ingreso de estas personas que ocupan cargos por lo general bien remunerados, por lo general con condiciones de trabajo que no son habituales de conseguir, que son muy buenas condiciones, no sé, usted me dirá si son buenas más o menos, que estuvo ahí, pero sí son lugares que son buscados, ¿no? Digo, entrar en Caru, entrar en Salto Grande, son lugares en los que nadie se fue. Yo fui eventual durante 7 años, y ganaba entre 300 o 400 dólares mensuales. Después, cuando ascendés, que lográs un contrato anual o la permanencia, ahí mejora. Pero como eventual, de principio, por lo menos durante los 7 años, el arranque no. Y en Caru, por aquellos años, al principio había eventuales de 7, 10, 17, 15 y 10 años de eventualidad. También eso se corrigió. Claro. Ahí se logró la efectividad, quedaron firmes. Seguro, a partir de que se formó el gremio y que se empezó con ese tipo de propuestas y de proyectos y todo lo demás, es que en el periodo que va desde el 2005 desde el 2005 al 2010 se formó el gremio, se terminaron con los contratos basura que le llamábamos nosotros, digamos, y se entró a presupuestar
aquellos que tenían más antigüedad y la suficiente idoneidad o conocimiento. Claro. ¿Ah? Bien. Otra cosa que es interesante también nombrar, cargos, vamos a decir, de changarines, como nos decían en algún caso a nosotros, digamos, después del 2005 y todo lo demás, ingresaron, porque todavía no había concurso, ni había oposición ni mérito, no había nada de eso, entraron, pero también valga la diferencia que entraron de los sectores tradicionales, ¿no? No solo entraron gente del Frente Amplio como... Bueno, tal vez por esa distribución de cuotas que usted me decía, Por eso, en la representación estaba dada, también estaban las chances de mover la cantidad de gente. Bueno, no sé, Carlos o Ángel, si quieren comenzar con la visión que tienen sobre este asunto, porque es un tema que ha generado cierta molestia en algunos sectores. Bueno, si quieren empiezo yo. Arranque, Ángel. Mucho gusto, Viera, no lo conocía. En términos generales, a mí me saca de quicio el manejo que se ha tenido en términos generales de CARU, de la Comisión de Técnica Mixta, de la Comisión del Río de la Plata. Es como que ahí, como son comisiones binacionales, como que ahí pasa cualquier cosa, digo de afuera, absolutamente afuera, ¿no? No tengo, es la sensación que da, puedo estar equivocado, pero la sensación que da es que como que una vez que entras ahí, creo que Sanguinetti fue el que dijo la República de la Comisión Técnica, algo así, como diciendo que todos sus movimientos son independientes y después uno se pone a pensar si no es porque, como son dos países y entran a jugar intereses de colocar gente a los cargos políticos, digo, en los cargos altos, se pierde un poco el control, a nadie le interesa controlar mucho porque al final podés terminar ahí medio de cargo político de la CARU o de la Comisión Técnica Mixta, entonces dejalo quietito, no te quejes. Sí. No sé qué es, pero yo tengo información que puede ser, información no lo llamo, pero siempre que uno habla de esos cargos políticos, dice no, porque mirá, los representantes de los representantes de Uruguay en CARU o en la Comisión Técnica ganan, no sé cuántos miles de dólares por mes, se reúnen tantas veces por mes, o sea, ni siquiera todos los días, y aparte tienen viáticos, que en realidad esa información no la tengo, capaz que el señor ahí que ¿usted tiene información de eso? Sí. Los representantes de las delegaciones uruguayas de Argentina tienen todos estos privilegios, en cierta forma, ¿no? En mi opinión personal, excesiva. ¿Cuánto sería ahí? Capaz que usted tiene los datos, o el último dato que tenga. ¿Cuánto ganan por mes y cuántas veces se reúnen? Mirá, el tema es... Sí los tiene, son de 2 dígitos en dólares, ¿no? O sea, ganan más de $10.000. Más de $10.000. ¿Por mes? Sí. Si ganan más de $10.000 por mes, tienen instalaciones... Más viático, ¿no? Malos viáticos. No, creo está todo comprendido, está todo comprendido. Bueno, igual es un sueldito interesante. No, pero y también puede irse más de $10.000, ¿no? Es decir, en algún caso se va más de $10.000. Tienen un vehículo a disposición, alta gama. Prácticamente, por ejemplo, en CARU hay un hotel donde ellos se alojan ahí, digamos, están ahí. Yo creo que en ese lugar, y de acuerdo a esa función, en mi opinión, los sueldos son desproporcionados. ¿Y cuántas veces se reúnen por mes? ¿Se reúnen todos los días o No, se reúnen cuando hay reuniones de comisión, por ejemplo, que son comisiones, la delegación de uruguaya se reúne cada tanto, no sé ahora cuánto es, tienen tiempo suficiente libre, ¿no? Digamos, tienen como muy light la cosa, ¿no? Es bastante liviano, se reúne la comisión uruguaya y de repente creo que una vez al mes hacen una reunión donde están integradas las dos comisiones. Una vez al mes. Sí. Me parece, capaz que estoy diciendo un disparate desde la ignorancia, pero lo digo como contribuyente y como alguien que siempre se molesta con estas cosas. Sí. Creo que llegó la hora de pensar si no nos sobran cosas en el Estado uruguayo, en este caso compartido con los hermanos argentinos, ¿no? Pero capaz que una comisión de frontera que una Río Uruguay,
Salto Grande y el Río de la Plata, Ya ya ahí nos van a sobrar unas cuantas decenas de miles de dólares, capaz que llegamos a 100.000 y pico en sueldo de gente que parece que tiene tiempo para ocuparse de otras cosas, ¿no? Y bastante bien tratados están. ¿Sabe que acá nos están preguntando, nuestra audiencia nos pregunta, ¿a dónde va la plata del peaje? ¿Qué se hace con eso? Bueno, en parte va para ahí, ¿o no? Sí, la plata del peaje justamente va para eso, ¿no? Digamos, es decir, el puente, tanto Salto Grande como Caru tienen un trabajo de mantenimiento, ¿no? Claro. Hay un trabajo de mantenimiento, mantener las estructuras, mantener el personal y todo lo demás tiene un gasto importante. Yo termino mi primera intervención con esto hay un Calvi cuando allá por mayo, junio del 2020 hizo un tuit, una serie de consultas a Caru y a Salto Grande y eso, y el Río de la Plata, donde decía que entre esas comisiones tenían un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería. O sea, en esas comisiones se gasta mucho más, no me acuerdo cuánto era más, pero mucho más de lo que gastaba el Uruguay en mantener a todas las embajadas, con los embajadores, con los gastos que tienen las embajadas y demás, en todo el mundo, donde supuestamente las embajadas son la puerta de entrada, yo qué sé, una vidriera, nuestros embajadores comerciales, los que tratan de abrir el Uruguay al mundo, de dejarnos bien parados, de buscarle mercado a nuestros productos. Bueno, nosotros en estas 3 comisiones tenemos un presupuesto mayor al de toda la Cancillería y pidió una serie de información. Yo no sé en qué quedó eso, pero ya desde el 2020 había un run de que algo andaba mal. Pero a mí lo que me entristece mucho es sentir que nada cambia, ¿viste? Y en este sentido volvemos al tema de cuando el sistema tiene problemas y no cuando los partidos tienen problemas. Yo creo que independientemente de que esto del acomodo se demuestre o no, que no lo descartaría, lamentablemente no lo descartaría. Yo entiendo que hoy los que son oposición hoy se espantan por las decisiones del gobierno actual o de los representantes del gobierno actual en estas comisiones, pero no hacían lo mismo cuando eran los propios los que lo hacían. Entonces, a veces quedamos como un poquito mirándole de afuera a los ciudadanos, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto el sistema realmente quiere agarrar el toro por las astas y decir, bueno, esto no puede seguir así. Esto no va más. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Eliminamos las comisiones y proponemos a la Argentina formar una sola? No sé, que no entre más gente. Yo que sé, ahora estamos viendo que el gobierno está por discutir una ley donde se termina el gobierno y se tienen que ir todos los que pusieron en el gobierno. Algo así están diciendo en la prensa. Pero los que yo llegan con el tampoco gobierno quiero que se van con el sea gobierno. un parche, ¿no? No quiero que sea un parche para decir, bueno, vamos a tranquilizar un poco la barra y vamos a inventar una ley donde se vayan todos los que entraron. Pero ojo, porque capaz que después decimos, no, pero se van todos los que entraron contratados, pero los presupuestados quedan. Vamos a presupuestar al mango a todos los que podamos y después esos van a quedar. Entonces, porque echa la ley, echa la trampa. Y en política, a mi juicio, uno tiene que ser y parecer. Y si lo que intentamos es solamente parecer, pero no ser, bueno, terminamos siendo una republiqueta bananera. Entonces, a mí, en la primera intervención quiero dejar mi preocupación de que el sistema político, creo que en esta le viene errando hace mucho, y que esto es un botín, y ha sido un botín, porque hemos conocido en Río Negro, por ejemplo, candidatos a intendente que salieron segundos, que como premio consuelo le dieron un cargo de muy buen sueldo en una de estas comisiones, que creo que hasta ganaba más que en el intendente con mucho menos trabajo, ¿no? Entonces digo, ¿los partidos quieren perder ese premio consuelo? Espero que sí. Bueno, parte del problema, ¿no? Carlos, ¿qué opinión tenés del tema? Bueno, en primer lugar, es la primera vez, qué lástima que no está Merero en la vuelta, pues es la primera vez que, no sé si la primera vez, pero reconozco la importancia que tiene que la oposición haya llevado adelante denuncias sobre el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque puso el tema en discusión de la manera que lo estamos discutiendo y con las cosas que están pasando, ¿no? Es decir, a mí
yo digo siempre que me gustaría que las cuestiones complicadas salten internamente en los gobiernos, que sean los gobiernos que tengan comisiones de seguimiento, comisiones de ética y de seguimiento, y que puedan detectar cuando las cosas se están haciendo mal. Y bueno, no fue el caso. Una vez más, en este caso aparece la oposición tirando el tema arriba de la mesa, la denuncia, y bueno, primer señal de que algo mal había es la renuncia de Albizu, ¿no? Eso es una señal. No abandona, no deja el cargo un presidente, en este caso de la CTM, además con el peso político que tiene Albizu en Salto, porque si da el paso al costado es porque políticamente hubo elementos que hicieron que diera el paso al costado, porque estamos hablando de un presidente de la CTM que es del mismo sector del presidente, del mismo sector de uno de los que apunta a ser precandidato, el secretario de Presidencia. Entonces, está claro que algo mal había, porque si no, no da un paso al costado como dio un paso al costado Albizu. Entonces, yo celebro que se esté discutiendo este tema. Celebro que se discuta este tema y que se discutan todos los temas que se tengan que discutir en la administración pública cuando hay excesos, cuando se toman decisiones que no están ajustadas a lo que se necesita, o que se utilizan los dineros públicos como si fueran propios y se hace lo que se quiere. Yo celebro que pasen estas cosas, celebro que se estén discutiendo. O sea, por un lado me entristece que pasen estas cosas, porque obviamente esto afecta en general al sistema político, porque obviamente la gente mira acá y dice, ¿qué pasa? Esta es la política, y después tenemos que confiar en ellos. Por eso me entristece, pero por otro lado, cuando hay denuncias y terminamos teniendo este tipo de discusiones, yo las celebro, porque me parece bien que se ponga blanco sobre negro sobre estos temas. Me parece bien que hoy haya una interpelación y que tengan que exponer 2 ministros de Estado sobre el tema. Me parece bien. Y a mí yo quiero escuchar las explicaciones que se van a dar. Me interesa muchísimo escuchar el seguimiento y el control que hace Cancillería de estas comisiones binacionales. Quiero escucharlo, me interesa. Me parece que capaz que si no hubiera habido esta denuncia, no nos hubiéramos enterado de muchas de las cosas que nos estamos enterando. Entonces, a ver, más allá de la horrible noticia de ver que con total discrecionalidad algunas personas que están en la administración con cargos políticos importantes hacen lo que quieren y toman decisiones según los que les parezca, y con dineros importantes y favoreciendo a ver, el tema de que existan cargos de confianza, eso pasa en todos lados, pero cuando vos ves que son demasiado, cuando vos ves que además tienen otro cargo político, no, esas cosas no las entiendo tampoco, ¿no? Se da en varios lugares que mantienen un cargo político en un lugar, pero además están en otro lugar con un sueldo. Cuando pasan estas cosas, a mí me parece bien que se las discuta y que blanco sobre negro salte el que tenga que saltar. A ver, en este caso se está hablando de un tema que toca directamente y muy fuertemente a mi partido. Me parece bien que se esté discutiendo, y me parece bien que si tienen que saltar, como saltó Albizu, y tienen que saltar otro, que salten. Eso desde el punto de vista de la reflexión general. Me gustaría que también pasara lo mismo, por eso dije que lástima que no está Merelo, que me gustaría que pasara exactamente lo mismo cuando se trata de otros sectores políticos, de otros partidos políticos, cuando se hacen algunas denuncias, que haya la honestidad de decir
le erramos, voló tal o cual, porque nosotros todos vimos, yo he visto cosas en este gobierno que están mal, pero también vi en la mayoría de los casos reacciones inmediatas, que enseguida se tomó una decisión política fuerte y enseguida algún jerarca quedó en el camino. No vi cosas similares en gobiernos del Frente Amplio. Hubo que batallar muchísimo para que pudiera tomarse una decisión política desde la fuerza política el Frente Amplio respecto a una determinada persona que se la estaba denunciando. Tuvo que pasar muchísimo tiempo. No hubo decisiones enseguida, se barrió para abajo de la alfombra. A mí no me gusta que se barra para abajo de la alfombra. En primer lugar, no me gusta mi partido, no me gusta mi gobierno y no me gusta en general todo el sistema político. Cuando las cosas están mal, hay que asumirlas, hay que hacerse cargo y hay que pedir disculpas también porque corresponde y tomar las medidas que haya que tomar para enderezar el rumbo. Esa es la primera reflexión que quiero hacer sobre el tema. Acá nos señala la audiencia, se está contactando con nosotros en esta mañana Susana, que dice, buenos días, miramos a nuestro alrededor, en todas las oficinas públicas hay ingresos de hijos de cargos bien remunerados de todas las banderas políticas, hoy piden concurso. Me llama poderosamente la atención que los ingresos en su gran mayoría son de un solo sector, están en los primeros lugares, en el BPS, en CARU, OCE, UTE u otras oficinas. Acá nos estaba diciendo justamente la persona que preguntaba por el tema del dinero del peaje, dice, trabajo en Paso de Frontera y sigue igual, en veranos estamos todos tapados de tosca y transportistas comen en la mugre, por eso pregunto si tiene algo que ver con los ingresos del peaje, ¿no? Esto depende más del Ministerio de Defensa, ¿no? El Paso de Frontera, depende más y la Dirección de Inmigración. El área de control integrado del Paso de Frontera no son recursos de CARU. Del Ministerio de Defensa Nacional. No son recursos de CARU, ¿no? CARU tiene un área específica en el puente. Además se pide a veces a CARU que colabore con la limpieza y todo lo demás, por ejemplo, pero CARU tiene que ponerse de acuerdo con los argentinos también, porque a los argentinos no le compete. Claro. Yo simplemente quiero hacer una salvedad en este aspecto, que para mí el enfoque del error grande que se cometió a partir del 2020, que podía haber sido minimizado en cierta forma, no digo que dejara de existir, es que hasta el 2020 venían integrándose las comisiones con ente testigos, o sea, con gente de la oposición, ¿no? Me acuerdo que durante el gobierno del Frente Amplio, a mí personalmente, que era el representante gremial, Hierro López era con quien yo debatía el tema de recursos humanos. Era el delegado de CARU de la oposición, y el otro era Gotti, el gordo, le decíamos, del Partido Nacional. Entonces, el haber de 5 integrantes que eran la delegación de CARU, había 2 de la oposición. Eso te permitía, con acceso a todo, ¿no? Tenían el control de todo. A partir del 2020, eso se quitó. No hay más representación de la oposición. No hay más representantes de la oposición, tanto en CTM como en CARU. Claro. Y eso no es decisión de Albizu, eso es decisión del presidente de decir, bueno, presidente ahora habrá se dicho, conforma así. Ahora se conforma así. Claro. ¿Por qué? Bueno. Ahora, usted habiendo sido funcionario y habiendo ingresado como nos dijo que ingresó, ¿usted le parece bien que esté funcionando de esa manera el ingreso de personal? En ese momento, hasta esa fecha, era la única forma de ingresar. Pero ¿a usted le parece no, más allá de que haya sido usted beneficiado o no? Obviamente que no. Uno lo ve como ciudadano, ¿no? Dice, bueno, pero a ver... Pero escúcheme una cosa, yo era técnico agropecuario, tenía título, tenía, yo podía acceder por concurso, vaya que lo podía hacer. Y bueno, no había concurso. No había. No entraba si no era de esa manera. Capaz que el método es lo que está sobre la mesa hoy como entera de juicio, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el método para entrar? Y el método del concurso. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Ángel. No, perdón que interrumpo. Sí. Yo lo vieron porque a veces nos detenemos siempre como que recae el peso en los funcionarios y en cómo entran y como que cae todo el peso sobre la pobre gente que muchas veces está trabajando ahí. La gente busca trabajo, tiene que vivir, exacto. ¿No? Entonces nosotros a veces, porque se comete ese error en la Intendencia, se comete ese error en Vialidad, en el Ministerio de Transporte, en todos como que la gente nos terminamos como enojando con el funcionario. Y yo digo que son, entre comillas, digo siempre, ¿no? Pero son una víctima más del sistema, y son víctimas en el sentido que la gente lo juzga por dónde trabajan.
Bueno. Y en realidad nosotros pasa algo similar con los militares, ¿no? Todo pasa. Hoy hay gente que cuestiona la actividad militar porque la hace ir a otras épocas, y en realidad son muchachos que están buscando una fuente de ingreso, un trabajo, y bueno, y consiguen entrar en el ejército y trabajan como funcionarios militares. El tema de fondo, y que yo siempre soy calculo que ha de ser recontra aburridor escucharme, pero creo que tenemos que seguir haciendo pie en eso, es qué Estado queremos y para qué lo queremos. Claro. Porque nosotros seguimos reproduciendo un Estado que viene como, bueno, mira, hace 5 años tenemos este Estado, sí. Hay que buscar la gente para llenar todos estos cargos que quedan vacantes para reproducir ese Estado. No, pero mirá que ahora las necesidades cambiaron, entonces ahora también necesitamos tal cosa. Ah, bueno, dejemos lo que había y agreguemos esto. Entonces, en realidad, termina siendo una casa que fue hecha con cimientos para 5 cuartos, 8 baños, 3 living y 2 cocheras, y después, como las cosas fueron cambiando, en vez de hacer las cosas bien, lo que hacemos es usar esos cimientos para poner 7 pisos para arriba y 3 cuartos para el costado, todo fuera de norma. Es como una cosa mal construida. ¿Por qué? Porque creo que nos falta decisión sobre el cargo existe para cumplir una función, y por eso necesitamos un empleado o necesitamos un jerarca, sobre todo la jerarquía. Y creo que ahí está el problema. Muchas veces tenemos que justificar la existencia de algunas jerarquías para seguir teniendo los premios Consuelo, y esa jerarquía a su vez necesita tener justificado su existencia a través de una serie de subordinados, que a veces también terminan siendo políticos. Y no nos preguntamos si esa jerarquía es necesaria, si esa sección, si ese sector es necesario, porque el mundo cambia, y yo no puedo creer que en un mundo donde hoy existe la inteligencia artificial, y existen las computadoras, y existe WhatsApp, y existe todo lo que existe hoy, tengamos la misma estructura o peor que hace 40 años cuando la gente se manejaba por carta. Entonces, tal cual. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que la discusión tiene que ser otra, nos vamos a seguir ofendiendo y molestando y todo, siempre con el eslabón más débil, que en este caso van a ser los que entren, no importa cómo, pero van a seguir entrando porque la estructura existe, y no nos vamos a enojar con nosotros mismos, como ciudadanos, que no exigimos al sistema político que adecúe las estructuras del Estado para las necesidades del futuro, ni siquiera digo del presente, del futuro, porque con esta filosofía que yo planteo también empezamos a meter la mano y empezamos a meter la cabeza, no solamente en CARU, sino también en la Comisión Técnica Mixta, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, en las intendencias, en los ministerios, en el ejército, en todo lo que se nos puede ocurrir que tenga la política y el Estado algo que ver. Y ahí recién vamos a dejar de ser una sociedad de quejosos a pasar a ser una sociedad que se queja y actúa. Tal cual. Y el problema está, y con esto termino, en que puede haber una pequeña desconexión, o grande, independientemente, depende cómo se mire, entre la política y los políticos que representan esa ciudadanía que se queja y se molesta con estas cosas, y lo que proponen como solución, porque termina quizá afectando algún interés de todos los partidos, o sea, del sistema en sí mismo. Cuando esta brecha es muy grande, podemos terminar como terminó Argentina, ¿no? Con un sistema político prácticamente que no representa las demandas de la población. Bien. Entonces ahí yo creo que seguimos agarrando el bizcochazo. Bien, Carlos, para el final. Bueno, no, a ver, yo entiendo el razonamiento que hace Ángel. Estamos hablando de que muchos de estos temas se necesitan discusiones más de fondo, que tienen que ver con el Estado, el funcionamiento, etcétera, etcétera, y no es la primera vez, es cierto, que él lo dice o que hemos hablado sobre el tema, pero a ver, independientemente de dar esas discusiones, si hay que darlas en paralelo, hay que hacer lecturas de esto puntual que está pasando. Hay que hacer la lectura que algo mal se estaba haciendo, o bastantes cosas mal. Hay que hacer la lectura de cómo se reacciona frente a eso que se estaba haciendo mal.
hay que tomar las medidas que haya que tomar respecto a eso que se estaba haciendo mal, porque también hay que darle señales a la población de que, bueno, frente a cuestiones que no están bien, que están reñidas con la moral, la ética, con la mala utilización de los dineros públicos, etcétera, se toman medidas para corregirla. La discusión de fondo hay que darla, por supuesto que hay que darla. Hay que darla siempre, porque saltó el tema, había que darla antes y hay que darla después. Pero convengamos, ¿tá? Porque, no sé, por lo menos de mi lado, yo quiero ser bien honesto. Si no hubiera saltado todo este tema, por eso dentro de nobleza obliga del sistema político hay que reconocer cuando del otro lado se hace algo que termina siendo en definitiva constructivo. Sí. Me parece bien que se haya hecho la denuncia sobre este tema, porque si no, no tendríamos ninguno de nosotros, y estoy hablando a veces algunos que estamos metidos adentro del sistema político, mucho más lejos está de la información, doña María y don José, no tendríamos ni idea lo que pasa en CTM, lo que pasa en la CARU y en otros organismos, ni idea de cuántos ganan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, saltó un lío, un problema que además, tengo que decir la verdad, hace años que recorro el país y las últimas veces que fui a Salto, el tema ya estaba arriba de la mesa desde hace tiempo, ¿no? Estaba arriba de la mesa desde hace tiempo. Por eso no entiendo por qué estas decisiones, estas medidas no las toma quien las tiene que tomar antes de que desde la vereda de enfrente se te señale. Si vos ves que empieza a haber rumores, si vos investigás desde adentro, internamente, algunas cuestiones y te parece que están mal, tenés que tomar medidas. Y bueno, a veces, lamentablemente, se toman medidas después de que la oposición las denuncia, hace todo lo que en este caso hizo un diputado del Frente Amplio, llamado a sala, etcétera, ahí se toman las medidas. Eso me parece que también tiene que cambiar mirando para adelante. Tiene que haber comisiones internas en los gobiernos, en los partidos políticos, dentro de los partidos políticos, que estén atentos, vigilando todo el tiempo qué hacen sus representantes políticos en la administración, cuáles son las medidas que se toman, etcétera, etcétera. Porque de eso se trata, cuidar la democracia. Es, entre otras cosas, cuidar el funcionamiento de los partidos políticos, de lo que hacen con las instituciones. Y bueno, me parece que el debate de este tema en particular dispara para varios lados, y yo digo bienvenido que este debate, hay que darlo. Bien, gracias Carlos, gracias Héctor Viera también por estar con nosotros.